más de 30 años de experiencia en dirección de empresas. Ha ocupado distintas posiciones de director, como director de recursos humanos. Incluso es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña. También desde el 2017 es socio director de la firma internacional, la primera firma a nivel mundial de mentoring empresarial, voy a admitir en la sala de espera, de Action Coach, y también de Engage and Grow, que es también la primera firma a nivel mundial de compromiso y engage, y crecimiento, ¿no? Y crecimiento de empleados. Así que, bueno, pues él es un apasionado de las personas y lógicamente, de los equipos de trabajo y de las empresas a las cuales está ayudando muchísimo. Así que nada, Manuel, cuando quieras, pues adelante. Muchas gracias, Teresa. Es muy amable, demasiado amable quizás. Bien, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre los acuerdos, sobre los comportamientos. Me permitiréis que empiece con una frase de Peter Drucker, que, como sabéis, es una autoridad de la dirección de las empresas, que yo le tengo una gran admiración. Drucker dice una cosa muy clara y contundente, incluso un poco provocativa. La cultura se come a la estrategia para desayunar. Aquí la palabra cultura evidentemente no se refiere al cine o a la literatura de culto. Se refiere a la cultura como aquello que hace la gente cada día, la vida misma. Ya se pueden hacer estrategias brillantes y que el esfuerzo que se suele hacer, pues a veces no siempre, digamos, fructífero. La fuerza de la costumbre es mucho mayor de lo que solemos pensar y acaba comiéndose pues eso, ese esfuerzo de estrategia, porque el peso que tiene la vida misma es enorme. Es enorme, mucho mayor que lo que puede tener una estrategia. Para enmarcar lo que vamos a hablar hoy, os presento la imagen que ya apareció la semana pasada, nos la expuso Almudena, en la cual aparecen las 12 llaves del compromiso de los equipos. Hoy hablaremos específicamente de la segunda de las llaves, los comportamientos acordados. Pero no perdamos de vista que forma parte de un conjunto de acciones dirigidas a un objetivo global, que es el compromiso del equipo. El compromiso del equipo es aquello que hace que las personas trabajen más a gusto y con mejores resultados. Y los comportamientos acordados son una parte de lo que construye ese compromiso global. Los comportamientos producen resultados. Los resultados son consecuencia de las acciones. Es decir, por ejemplo, un cliente se acuerda de mí y me vuelve a comprar, y es un resultado, pero solo si lo he tratado de forma que le he hecho sentir bien. Es decir, que mi acción de hacer sentir bien al cliente es lo que ha producido el que el cliente vuelva. Ahora bien, las acciones tampoco salen porque sí. Son parte visible de algo, una realidad que es más grande, que está formada por la historia de cada una de las personas y por la historia de cada una de las organizaciones. Las acciones son consecuencia del ser. Es decir, el hacer sigue al ser. Eso lo decían los filósofos antiguos. Por ejemplo, yo hago sentir bien al cliente porque me siento bien y porque he aprendido a interesarme por el cliente. Eso forma parte de mi ser. Por tanto, los resultados son consecuencia tanto del hacer como del ser. Ambas cosas influyen de una manera importante en los resultados, en lo que se obtiene. Y si tan importante es el ser en los resultados, hay que hacer un par de preguntas pues, bastante claras. ¿Y por qué soy lo que soy? ¿Y qué es lo que me ha hecho ser como soy? Hay una parte de lo que soy que lo he recibido. Otra parte se debe a la influencia de las personas que me rodean, al ambiente, a las circunstancias.
Pero hay una parte muy importante que la he ido formando yo, con mis actuaciones, con el estudio, con el entrenamiento. Por ejemplo, si sé tratar bien a los clientes, interesarme por ellos, es porque lo he hecho y lo he repetido muchas veces. Tantas veces que ya me sale de forma natural y me siento bien haciéndolo. Es decir, hay una dinámica constante entre el hacer y el ser. Es decir, el ser influye en el hacer, lógicamente, pero también el hacer influye en el ser. Es decir, cada persona y cada uno de los grupos y organizaciones hacen lo que son y acaban siendo lo que hacen. Bien, de todas maneras, hoy nos vamos a fijar especialmente en esta parte, en la parte en la que la capacidad que tiene el hacer para conformar el ser, la potencia de los comportamientos. A veces uno piensa que las circunstancias externas tienen una gran potencia, más que lo que nosotros podemos llegar a hacer. Podemos pensar incluso en estos días que la pandemia pues nos está condicionando muchísimo. Y sin embargo es importante darse cuenta que lo que marca mi ser no es el hecho externo en sí, sino la forma en cómo yo he reaccionado a ese hecho externo. Es decir, mis propias acciones. Esas son las que realmente me marcan. El hecho en sí, a una persona lo hace más fuerte y a otra persona lo hace más débil. El hecho en sí es neutro en cuanto a las consecuencias que produce en mí mismo. Bien, no os asustéis con estas palabras que he dicho, porque hoy he venido a hablaros de experiencias vividas. Hacía falta esa introducción, pero yo os quiero hablar de, pues eso, de estas 8 personas, que son un equipo de dirección de una empresa de Gerona, que tiene unas 40 personas, con lo que hemos hecho unos programas de Engage and Grow. Llevan trabajando 20 años juntos, tienen una historia de éxito con algunos momentos difíciles y duros, y cada uno de ellos también tiene su propia historia personal, familiar, profesional. Yo, como los conozco, cuando veo esta foto me viene a la cabeza una gran cantidad de cosas. La realidad de las personas y de los grupos tiene esa gran densidad, Bien, al empezar el primer programa, les hice una pregunta así muy sencilla. ¿Qué necesitamos para el éxito de nuestra empresa? Les dije, escribidlo por favor en unos post-its, las cosas que pensáis que necesitamos. En 5 minutos, cada uno de los participantes va escribiendo las 2 o 3 cosas que piensan que necesita la empresa y bueno, tomamos nota. Perdonad que hago una advertencia. Cuando estamos haciendo esto de los post-its, que es un ejercicio interesante, el ejercicio no se trata tanto de hacer una estrategia, se trata de hacer aflorar la cultura, lo que preocupa a la gente cada día, la realidad viva. La estrategia de la que hablaba Drucker es como una estructura que se dibuja encima de la realidad. La estrategia es importante porque orienta, dirige y establece unas normas de juego. Pero desgraciadamente se cometen bastantes errores al dibujar la estructura. La mayor fuente de los errores suele ser dibujar la estructura no de acuerdo con la realidad cultural de la empresa. Cuando está bien dibujada, como veis ahora con estas líneas, es cuando tiene sentido, y solo entonces cuando tiene sentido la estrategia. Bien, en nuestro ejercicio, estos post-its con las cosas que a la gente le parecía que necesitaba la empresa, las hemos ido pegando en una pizarra y lo hacemos con un criterio. Si os fijáis, en el lado izquierdo iremos pegando las cosas que tienen que ver con la cabeza, con el cerebro, y en el lado derecho iremos pegando las cosas que tienen que ver con el corazón. Pues bien, yo he hecho este
ejercicio muchas veces con bastantes empresas y diferentes. Y siempre, siempre la lista de la derecha es más larga que la de la izquierda. La gente se sorprende, pero no hay trampa. Simplemente la realidad es así. La mayor parte de las cosas que necesita una empresa tienen que ver con el corazón. Bueno, para continuar el ejercicio, la gente escoge las 5 cosas más importantes del lado derecho, es decir, del lado del corazón. Y es importante hacerlo así porque hay que focalizarse en algo y para que se pueda trabajar bien, ¿no? Eso no significa que las cosas de la izquierda, es decir, las cosas de digamos, de la cabeza no sean importantes. Sin ellas tampoco funciona la empresa. Pero no estamos haciendo ahora, repito, una estrategia. Lo que estamos haciendo es intentando activar el equipo. Y esta activación lo vamos a hacer más fácilmente con el corazón que con la estrategia. Como he dicho, tiene mucha más fuerza. Por tanto, cogemos estas 5 cosas que han apuntado y nos fijamos en la realidad de la empresa. Una organización lo vemos como algo consistente y realmente lo es, ¿eh? También es verdad que dentro de una organización hay personas que actúan de maneras muy diferentes. Pero el hecho de trabajar juntos hace que la influencia de uno sobre otro sea muy fuerte. Se crea una complicidad para aceptar o rechazar entre todos unos estándares de comportamiento más altos o más bajos. Por ejemplo, una cosa que yo he descubierto y llama la atención es que voy a muchas empresas y el estándar de puntualidad en cada empresa es diferente. Lo habréis comprobado también más de uno. Hay empresas en las que la tolerancia son 1 o 2 minutos, otras 5 o 10, y hay otras en que la tolerancia pues, son 15 o 20 minutos. Parece que hay como un acuerdo tácito, no escrito, para comportarse así. Todos lo tienen asumido, no lo cuestionan, simplemente se comportan como es natural en esa organización. Ese es el peso del ambiente, el peso de lo que se hace, de las costumbres. Todos esos acuerdos tácitos que se transforman en comportamientos habituales es lo que se llama la cultura, ¿eh? No estamos hablando de cultura, sino de esa realidad que es lo que la gente vive. La palabra cultura puede tener algo de etéreo, pero en realidad se refiere a algo muy sólido y muy pesado, ¿eh? Que aunque no se vea, está allí e influye de una forma muy fuerte en las acciones de todas las personas que forman parte de la organización. Bien, pues volviendo a nuestro ejercicio y teniendo en cuenta la fuerza que ejerce el ambiente y sabiendo además que es muy diferente lo que hacemos cuando estamos solos que cuando estamos en grupo, y sabiendo también que es muy diferente trabajar en grupo que en equipo, sabiendo todo ello es decisivo que haya un acuerdo entre todos y que se vaya haciendo un seguimiento de las acciones que cada uno va haciendo, rindiendo cuentas al equipo. Esto es esencial. El compromiso con los compañeros es emocionalmente mucho más fuerte que el compromiso con la empresa. Y los comentarios de los compañeros son mucho más importantes que los comentarios del jefe. Pero todavía hay un detalle que tiene también su importancia. Las cosas que la gente ha ido escribiendo en los posits suelen ser cosas muy generales, suelen ser conceptos que forman parte de la zona invisible, ¿eh? Y es necesario emerger esos conceptos a la zona visible. Es decir, hay que aterrizar los valores en comportamientos visibles. Por ejemplo, si alguien dice servicio de calidad, ¿qué significa servicio de calidad? Puede significar muchas cosas. Es un concepto que está bien, pero que está más aterrizado, es más visible si se habla de ser amigable. Bien, pues ese proceso es el que vamos haciendo a continuación. Cogemos los valores y los traducimos o los aterrizamos en comportamientos. Aquí tenéis algunos ejemplos pues que digamos, pueden ayudar a traspasar valores a comportamientos.
específicamente con esta empresa, los comportamientos que escogieron fueron estos. Por ejemplo, dijeron implicación y a continuación, pues, dijeron, bueno, esto realmente lo que significa es apoyar al otro. Bueno, pues esto, apoyar al otro ya es un verbo que es visible, y igual que el enfoque al cliente, pues ponerse en lugar del cliente. Y así fueron aterrizando uno a uno los valores o los conceptos en, pues eso, en comportamientos concretos. Bien, la comunicación, preguntar, escuchar, explicar. Son cosas visibles que digamos, se pueden observar y eso tiene su importancia. En este caso, que lo hicieron bastante bien, funcionó bastante bien. Funcionó, pues, digamos, de una manera muy, muy tangible. Bueno, y finalmente viene la ejecución. Claro, todo esto, estos comportamientos, a su vez, pues hay que ponerlos en práctica. Acordamos hacer reuniones semanales en las que cada uno de los participantes piensa y se compromete a hacer unos actos para concretar esos comportamientos. Y sobre todo, y esto es muy importante, en cada reunión, cada participante explica cómo le ha ido el acto de la semana pasada. Y ha dicho que esa rendición de cuentas al equipo tiene una gran importancia. También cada persona hace un reconocimiento público de aquello que le ha parecido más interesante a sus compañeros. Pero bueno, esta parte del reconocimiento es un paso tan importante y tan delicado que le hemos dado una conferencia propia y aparte. Pero esta dinámica de ir reuniéndose cada semana para que cada uno de estos comportamientos se vaya transformando en acciones concretas, pues ir a ver a 5 clientes, ir a una reunión, reunir 15 personas, pedir opiniones, bueno, cosas muy concretas, visibles, que después se pueda explicar cómo han funcionado. Esto es, digamos, la dinámica muy sencilla, como veis. Recordaréis esta imagen que Almudena, en la conferencia del jueves pasado, nos puso también. En la ejecución, para que las acciones sean interiorizadas y pasen a formar parte del ser, hace falta la repetición. La repetición exige disciplina, paciencia, perseverancia. En los programas de Engage and Grow, uno de los momentos más difíciles es cuando hay que vencer la sensación de rutina aburrida, porque claro, son 12 semanas. Pero es bueno pasar por esa sensación, porque así queda grabada la necesidad de esa rutina. Es la que parece que no se avanza, pero que después se comprueba que producen unos resultados muy sólidos, mucho más sólidos que si las cosas no se repiten. Bien, esta podría ser la imagen, una fotografía de una organización. Los puntos verdes serían las acciones más productivas, los puntos rojos las destructivas, son las que no suman, las que restan. Y el color amarillo pues serían las acciones mediocres, las más habituales. ¿Y cómo se cambia una realidad así? Una realidad en la que la mediocridad pues abunda. Pues no hay que darle muchas vueltas, hay que ponerse, simplemente hacerlo. Simplemente hacerlo. Y esto se va haciendo, pues, por ejemplo, en el caso de estos grupos, pues 10 personas durante 12 semanas llegan a hacer 120 acciones. Y el proceso es, pues eso, tan sencillo como lo de ahogar la mediocridad con abundancia de acciones excelentes. No hay que darle muchas vueltas, es ponerse y hacerlo. Pero sí que hay una diferencia muy importante entre estas acciones y las habituales. Estas son acciones acordadas y reconocidas por el equipo. Y esto las hace más significativas y dejan una marca más fuerte que las acciones hechas sin más. Bueno, desde esta primera imagen hasta la imagen de 12 semanas después hay una diferencia evidente y muy visible.
Pero no es lo más importante. Lo que realmente importa es que este ejercicio es un buen fundamento para el objetivo que realmente estamos buscando, que tengo que recordar que es el auténtico compromiso del equipo. Que se pongan a remar todos y de forma acompasada, eso es lo que hace fuerte a la organización. Bueno, esta es la experiencia que yo he visto y más que explicarlo directamente, os paso un vídeo de estas personas, un grupo de personas que lo hizo, para que veáis lo que dicen. Los valores que nos parecen más importantes, intentar aterrizarlos en comportamientos, me parece una idea novedosa, ¿no? Y me ha gustado mucho y nos ha dado... Cuando uno recibe feedback, el recibir cómo te ven los demás, me parece que esto es muy interesante. Arriba, ¿no? Lo que les ha llegado a la gente, ¿no? Porque en ese poco tiempo han visto cambios, ¿no? La sensación, algunos han comentado, es que parece que se está cambiando la dinámica, están haciendo las cosas de manera diferente, ¿no? Ha sido la gente lo nota. Yo destacaría pues, la intensidad, el rigor y el compromiso que mayoritariamente nos hemos comprometido. Con el grado de implicación y el grado de complejidad que ha tenido todo el mundo. La verdad es que todos que tenemos bastante lío, hemos cumplido. La comunicación ha sido muy fluida y muy buena a todos los niveles, ¿eh? Es cierto que al focalizar los valores, pues hemos ido pensando mejor lo que íbamos haciendo cada semana y con un criterio y el saber por qué lo hacíamos. Llegaba a una reunión pensando en cómo hablarle al cliente, a una reunión con los técnicos ibas pensando pues como actitud positiva. Yo personalmente he de decir que me he sentido reconocido y eso pues, me da más fuerzas y ganas de todo esto, ¿no? Del día a día. El conocimiento más personal de alguno de nosotros, que casi no nos habíamos visto más que en este momento. Muy bien, pues hasta aquí lo que os quería explicar. Agradezco vuestra paciencia. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer en el chat o como os parezca bien. Sí, la pregunta concreta es que si todos, y ya lo hemos visto en la votación, somos conscientes que es mejor para el compromiso y el comportamiento deseado que todo el mundo llegue a acuerdos, porque lo que tú ves por tu experiencia en las empresas cuando llegas, cómo se funciona, realmente es más por normas o por acuerdos. Pues la gente funciona por acuerdos tácitos, es decir, sin saber qué son acuerdos. Funciona por lo que hemos explicado, que es la fuerza de la costumbre, que acaba siendo, digamos, una norma no escrita. Por tanto, está bien, o sea, esa es la realidad, digamos, más clara. También es verdad que cuando las normas se escriben, la gente, lógicamente, las intenta cumplir o hacer que las cumplen, ¿no? Es decir, dicen que siempre que hay una ley hay una trampa y las normas, bueno, pues normalmente se cumplen, pero bueno, tienen esa, digamos, presunción de que a lo mejor pues puede haber excepciones, etc. En cambio, lo que es algo, por decirlo casi inexorable, es la fuerza de la opinión de los demás. Uno puede saltarse una norma y que no lo cojan, pero que no le pillen haciendo algo que está mal visto. Algo que está mal visto, algo que no está aceptado por el grupo, por el equipo, por la cultura, eso es algo que la gente se cuida muy mucho de hacer. Y esto, bueno, pues no es seguramente un acuerdo escrito, pero es una realidad. No sé si tenéis la misma experiencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta más al respecto? ¿O sobre otras cosas? Sí, creo que César Calderón quería hacer una pregunta. Sí, voy a hacer una pregunta. Manuel, ¿cómo entre tantas formas de pensar que existen y tantos sentimientos distintos, cómo se logra realmente un acuerdo? O sea, ¿cómo puedes lograrlo?
Y luego de eso, ¿cómo se puede garantizar en la práctica? Porque se trata de eso, en la práctica, de que efectivamente la gente lo cumple, como equipo, o individualmente o como equipo. Sí, fijaos que yo os he puesto un ejemplo, que son los ejercicios que hacemos en los programas de Grow, porque están muy bien pensados la manera de hacerlos. Llegar a un acuerdo sobre todas las cosas no es nada fácil. No es nada fácil porque cada uno piensa diferente y lo haría de una manera diferente. Por eso he hecho una cierta énfasis en que lo que se hace en estos ejercicios para ponerse de acuerdo no es improvisar una estrategia. Porque en la estrategia seguramente es muy difícil ponerse de acuerdo. Al final tiene que haber, digamos, una decisión por parte de la dirección sobre cuál es la dirección correcta. Sin embargo, sobre todas las cosas estas que afectan, digamos, al comportamiento, todo el mundo generalmente lo ve igual. Todo el mundo ve que es bueno, o sea, todo el mundo sabe lo que es un comportamiento correcto, lo que es un comportamiento que suma y no es nada difícil ponerse de acuerdo en eso. Quizás, en una estrategia, en seguir una línea o en otra, eso es más difícil. Y por eso no hay que meterse en ese fregado, entre comillas. Sin embargo, llegar a acuerdos sobre cosas que son correctas y que suman y otras que no, que más bien restan, eso yo me he encontrado siempre con una gran facilidad de acuerdos. Otra cosa es que además de cosas buenas que se pueden hacer, pues a lo mejor hay 20, 30, 40, bueno, pues escojamos 5 en las que todos estemos de acuerdo, que haya, digamos, todo el mundo piense que es correcto y no se trata más que de ponerse y hacerlas, porque todo el mundo, o sea, ese acuerdo, ya digo, según qué cosas, en qué momentos es difícil, pero en las cosas más básicas y normales del funcionamiento, la gente lo ve clarísimo. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Sí, Manuel, tenemos aquí varias preguntas. Bueno, tenemos a nuestro compañero de Miguel Sierra, de Iberoamérica, que está aquí en la conferencia y nos dice que hacer te hace Santo Tomás, cuando estabas explicando lo del iceberg, ¿no? El hacer y el tener y el ser. Pero tenemos una pregunta de Adolfo que dice, ¿cómo pasamos de los comportamientos del corazón a los procesos del cerebro? Bien, los comportamientos del corazón preparan muy bien para hacer y llevar a cabo los procesos del cerebro. Es decir, una persona que está comprometida con la empresa ve con buenos ojos una estrategia que ha sido diseñada por personas entendidas y lo ve bien porque, bueno, porque se fía, porque tiene confianza. Aunque podría tener a lo mejor alguna discrepancia en si hay que vender a este tipo de cliente o a este otro, o hay que ir a buscar un mercado o buscar otro. Eso, la verdad es que puede haber diferencias. Pero si el corazón está alineado, uno se fía. Uno dice, oye, esto lo han estudiado personas que lo entienden y oye, pues vamos todos a por ello. Esa predisposición a aceptar el que todos estamos en un barco y todos tenemos que remar en la misma dirección, eso es lo que hace el ponerse de acuerdo en este tipo de cosas que hacen referencia al corazón. Pero entiendo que también debe haber un cambio importante en el mindset del dueño, ¿no?, de la empresa o de los directivos. Sí, también es verdad, porque los directivos suelen tener a veces un prejuicio erróneo de que la gente no les va a seguir y tienden a imponer cosas que no tendrían por qué ser impuestas. Si digamos, crean la confianza, pues las cosas se pueden presentar con mucha mayor facilidad. Por eso cuando hay digamos, necesidad de cambios estratégicos, es muy interesante estudiar primero cuál es el compromiso de las personas con las cuales tienes que hacer esa estrategia. Porque si las personas están comprometidas, bueno, tendrán sus opiniones,
pero se van a poner a remar. Y el directivo tiene que saber que es así. Tiene que saber que es así. Que, digamos, tiene gente con la cual puede contar, incluso aunque no esté de acuerdo. No sé. Sí, hay una pregunta aquí también que dicen, entonces parece que hay una diferencia significativa entre imponer cultura y crearla, ¿correcto? Sí, la cultura no se impone. Bueno, mejor dicho, la cultura se impone a sí misma con su propia fuerza, pero intentar que una empresa tenga una cultura predeterminada, eso es muy difícil. Sí que es verdad que se pueden hacer, lo estamos viendo, tenemos acciones concretas para ir mejorando la cultura, pero al final son las personas las que lo hacen. Se puede tener una idea global de hacia dónde se quiere ir, pero como no la vean y la hagan suya todas las personas que forman parte del equipo, simplemente no se hará. La cultura no es lo que se quiere que sea la empresa, la cultura es lo que la empresa es y lo que se va haciendo con el tiempo, en función de las actuaciones de las personas y los acuerdos que se van estableciendo. Sí, tenemos otra pregunta, Manuel. Dice, en todo equipo hay acuerdos que suman, otros no, otros que no, pero también hay personas que no suman, que están pero sin estar. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas si no tienen compromiso? Pues quizás yo diría lo primero es entenderlas, porque, oye, ¿qué les va? Es posible que haya, yo diría casi razonable. Oye, yo estoy aquí trabajando por un salario, es triste, pero es verdad, hay personas que trabajan por salario y poco más. Bueno, pues el reto está en conseguir que además vean que aquello que están haciendo tiene sentido. Y tiene sentido e incluso puede ser incluso agradable de hacer, puede ser, bueno, a ver, ese proceso tiene mucho que ver también con los compañeros, con el ambiente. La gente nos dejamos arrastrar mucho por el ambiente. Y nos dejamos arrastrar para bien y para mal. Para bien y para mal, para los dos. Las experiencias que yo he tenido es que las personas que estaban más reticentes, eran más escépticas respecto a este tipo de cambios, acaban entrando. Pero no porque nadie se lo imponga, sino porque lo ven con sus ojos. Ven que aquello tiene sentido. Que nadie les está intentando imponer nada, sino simplemente les estás invitando a que se suman a algo que, pues, que la mayor parte de la gente le parece que tiene sentido y que vale la pena hacerlo. De todas formas, Ricardo estaba haciendo así con la cabeza. Ricardo, ¿puedes hablar? Quita el silencioso. Mira, ya... A ver. No, era al principio, no, más que nada porque, a ver, todos sabemos que en todos los grupos hay personas que se implican, personas que se implican menos, personas que a lo mejor están implicadas, pero no tanto como otras, y que van a remolque de las otras. Esto pasa en todos los grupos, ¿no? Entonces, la cuestión que tenía yo, o sea, yo me bailaba un poquito en la cabeza, porque claro, que es que si yo cobro, que es que si no yo cobro. Claro, es que es muy complicado todo esto. Todos son temas, porque las personas somos complicadas, todas somos complicadas, ¿no? Entonces, claro, te encuentras en un grupo que los hay en todas partes, de personas que les cuesta seguir, que les cuesta integrarse porque están mirando el reloj a ver a qué hora se van y todo esto. Claro, entonces, ¿qué haces con estas personas? Claro, Manuel decía, no, tienes que intentar entenderlas, sí, claro, pero también tiene que ser posible entenderlas, ¿no? Entonces, claro, la cuestión que se plantea es, entonces, de estas personas, ¿intentas prescindir o intentas atraerlas hacia el, digamos, el bien común o el objetivo común, ¿no? Ahí está, pero esto es muy complicado, porque los seres humanos somos todos muy difíciles, pero mucho. Entonces, pero ahí está la gracia. Claro, venga, Manuel, contesta. La gracia. Realmente, entonces, nos plantea a veces, no sé dónde lo leí el otro día, que había una frase que estaba muy bien, que dice, ¿qué era mejor, el jefe o el líder? ¿Qué diferencia entre un jefe y un líder? Ahí va a estar. En el tema de un equipo, pues pasa eso también, ¿no? Entonces, ¿qué somos todos más, jefes o líderes?
Y ahí está la gracia, como dices tú, Teresa, ¿no? Pero bueno, por eso me lava un poquito la cabeza por el tema este, no por esto, porque me recordaba, digamos, pues casos concretos, nada más. Sí, no, es que estos casos los hemos vivido todos y son reales, eso es así, eso es así. Pero yo también me he llevado sorpresas importantes de que personas así han reaccionado, curiosamente han reaccionado. Yo me he quedado sorprendido de personas que no me lo hubiera pensado que son capaces de dar ese giro. Y se puede dar. Y se da sobre todo no por, entre comillas, amor a la empresa o amor al trabajo. En la mayor parte de los casos se da por compañerismo. Porque esas personas, bueno, pues también tienen su corazón. Y son capaces de entender que el esfuerzo se hace entre todos y que si yo bajo las manos, pues hay otro que tiene que trabajar más. Y que, bueno, eso puede haber personas que es muy difícil de arreglar, a lo mejor imposible. Es posible. Yo no me las he encontrado. Yo he encontrado siempre personas que en los programas que he hecho hasta ahora, también he de decir que hace años, porque yo he dedicado bastantes años a la dirección de recursos humanos, ha habido momentos en los que hemos tenido que despedir personas porque simplemente, bueno, es que no encajaban, no había manera. Bueno, esto es así. Ahora bien, en los ejemplos que yo he vivido en los programas de Engage and Grow, curiosamente, incluso las personas más recalcitrantes, hombre, no puedo decir que fueran a abrazar al jefe, pero entraban en el juego. Entraban en el juego de decir, oye, esto es una cosa de todos. No es la relación de la empresa conmigo o de la empresa con los trabajadores, es la relación de un equipo que quiere sacar algo adelante. A eso se suma la gente. Es mi experiencia, Claro, como decía también Teresa, pues ahí está la gracia, ¿no? Entonces... Hombre, si fuéramos todos iguales sería un aburrimiento. Sería un aburrimiento total, pero que ahí está la gracia, pero que ahí está sobre todo la función del líder del equipo, un poquito, entiendo yo. A ver, Miguel Sierra nos dice modelo 6T. Por favor, Miguel, háblanos. Que sabemos que está aquí. Aquí estoy, saludos. Perdón que traigo la cámara acá apagada a veces para optimizar el video. Aquí en el home office está más reducido, pero muchas gracias, Manuel. Encantado de participar. Sí, me venía en mente ahora que estaban platicando el tema de aquellas personas que a veces se tendrán que ir, ¿no? Aquel modelo de 6T, en realidad es 4 y se amplió luego a 6T por un filósofo empresario que admiro mucho. Y él hablaba primero de la primera T, del tamizar, ¿no? De la importancia de seleccionar a la persona desde antes de incorporarse a la organización. Muy bien tamizado, o sea, muy bien seleccionado, ¿no? Después hablaba de la segunda, el buscar transformar a la persona, ¿no? Después la tercera, el transferirlo cuando no es tan factible la transformación, también está la posibilidad de transferirlo. Después hablaba ya de la tarjeta amarilla, ¿no? Sacarle la posibilidad de una tarjeta amarilla. ¿No? Y tarjeta roja y terminarlo, ¿no? O sea, es un proceso en el cual, pues igual, algunos colaboradores pues no podrán pasar por ninguna de estos momentos, ni transformarlos, ni transferirlos, ni después de una primera amonestación o tarjeta amarilla, pues bueno, ahí queda igual la obligación también del empresario de terminar, ¿no? De sacar la tarjeta roja y terminarlo. Es parte de cuidar igual esa cultura precisamente, ¿no? Es un deber. Pues nada, era un comentario que me venía en mente ahora que se tocaba este punto tan importante y qué hacer cuando pues algún colaborador no quiere sumarse a la dinámica. Sí, yo te agradezco mucho esta aportación porque realmente es buena. Forma parte de la experiencia que es válida. Ahora yo insistiría en un punto que es el que
cuando hay un equipo comprometido, el propio equipo rechaza a las personas que no se incorporan al equipo, que no, digamos, comulgan con el resto. Yo me he encontrado casos con personas, y además es bueno que en las empresas haya una cierta rotación. Las personas no tienen que estar siempre, o, bueno, el que haya rotación está bien, que haya como esponjamiento. Pero yo lo que me he encontrado a veces es que las personas simplemente se van porque es que no encajan allí, porque allí se trabaja mucho, porque allí hay el propio grupo por decir de manera, las arrincona un poco. Ellos no se sienten, ¿no?, que puedan compartir aquella ilusión que tienen el resto. Y bueno, es decir que bueno, es la potencia que tiene un grupo consolidado y comprometido, la verdad es que es más fuerte de lo que parece. Eso es lo que yo os puedo explicar como experiencia. Estupendo. Bueno, pues ya nos hemos pasado de la hora, son las 7:20, pero si alguna persona quiere participar o preguntar cualquier cosa, pues estáis a tiempo. Es simplemente quitar el silencioso. Bueno, pues nada, Manuel, darte las gracias y la verdad, pues eso, pues deciros que la próxima conferencia será el jueves, la dará nuestra compañera Ana Aymerich, que está aquí. Ana. Sí, tienes el silencioso. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. La verdad que nos has aportado un montón. Transmites además mucha paz, mucha sabiduría y la confianza que necesitan los equipos para ponerse en tus manos, porque realmente, bueno, necesitan esa confianza en ponerse en las manos de alguien que saben que los va a transformar. Los procesos con Engage and Grow son procesos de crecimiento donde en algún momento del programa cada uno va saliendo de su zona de confort. Y es apasionante vivirlo con los equipos y es apasionante dónde llegan, ¿no? O sea, cómo se sienten cada vez más felices los participantes, aportando cada día más y encontrándose en que su entorno de trabajo les empieza a gustar cada día, les empieza a aportar, les empieza a divertir, se sienten parte, encuentran un porqué ir a trabajar. Tienen claro el para qué, mucho más allá de la parte del salario, ¿no?, de la parte del sueldo. O sea, es algo muchísimo más potente lo que los mueve y lo que les hace, bueno, pues aportar cada día más. Y bueno, la verdad que la conferencia de hoy nos aporta muchísimo porque además es la clave es el punto de partida, ¿no?, de saber qué es lo que nos une y de decidir entre todos cuál es nuestro ADN, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras áreas de crecimiento de corazón y cuáles son aquellos comportamientos que queremos que sellen nuestras relaciones, cómo queremos ser vistos, tanto dentro como fuera. Y bueno, yo la verdad que creo que tanto Manuel como las distintas personas de Engage and Grow que estamos aquí tenemos la suerte de disfrutar muchísimo en nuestro día a día porque poder vivir estos procesos de crecimiento y de transformación donde todos acaban abrazando el programa y disfrutando todo y disfrutando de su crecimiento, pues es maravilloso.